Nunca imaginé que mi tranquila calle residencial en un barrio de las afueras de Madrid se convertiría en un campo de batalla. No del tipo con balas y bombas, sino donde el enemigo te sonríe a la cara. Saluda junto al buzón y luego te apuñala con un reglamento en la mano. Todo empezó con una carta. Un sobre blanco sin remite. Deslizado bajo la puerta como una serpiente sigilosa. Dentro. Un aviso de la AMPA. 3 frases cortas pero pesadas como una sentencia de muerte. Infracción, actividad Wi-Fi no autorizada. Multa, 500 euros al día hasta resolverlo. Vigente de inmediato. Lo leí 3 veces. Convencido de que era una broma que se me escapaba. Wi-Fi no autorizado. ¿Cómo demonios sabía la AMPA lo que pasaba en mi router? Ahí me di cuenta de que ya no se trataba de cuotas atrasadas o ventas de pasteles. Era algo más oscuro. Porque la verdad era que mi hija de 16 años acababa de cerrarles el paso. Sofía. Mi hija brillante y obstinada. Una hacker nata. Había descubierto sus garras clavadas en nuestra conexión. Robando ancho de banda como si fueran caramelos en Halloween. Ella les cortó el acceso. Cerró la puerta. Y por eso nos multaban hasta la ruina. La presidenta en persona. La mano derecha de Ramón. Carmen. Lo llamaba auditoría de seguridad para proteger a los niños. Yo lo llamaba sabotaje. Represalia. Un abuso de poder disfrazado de traje pantalón. Debería haberlo ignorado. Tirado la carta y vuelto a cortar el césped como un padre normal. Pero lo cierto es que lo único robado ese día no fue el ancho de banda. Fue mi autocontrol. Porque cuando alguien se mete con mi familia, cuando invade mi territorio y empieza a tirar de hilos como si yo fuera una marioneta más, no se encuentra con un vecino quejoso. Se encuentra conmigo. Y estaba a punto de aprender que las caras sonrientes que dirigían nuestro perfecto barrio no eran vecinos en absoluto. Eran depredadores. Y este era el primer disparo en una guerra que no pedí. Pero que maldita sea. No iba a perder. Los sábados por la mañana solían ser simples. El aroma del café flotando en la cocina. Mi esposa tarareando mientras regaba el albahaca en su jardín. Sofía enterrada en su móvil fingiendo no escucharnos. Hasta el cortacésped tenía su ritmo. Un rugido constante que significaba que ganaba la eterna batalla contra las malas hierbas. No era perfecto. Pero era nuestro. Esa mañana. Estaba a mitad del jardín delantero. Con el sudor chorreando por la espalda. Cuando la oí. La voz. Aguda. Nasal. Cortando el rugido del motor como un silbido a través del cristal. Estás cortando 1 centímetro demasiado bajo. No necesitaba girarme. Todo el barrio de Las Rosas conocía esa voz. Carmen López. Presidenta de la AMPA. Reina autoproclamada del vecindario y definición andante de beis armado. Apagué el cortacésped. El silencio repentino fue casi violento. Me volví despacio. Allí estaba. Brazos cruzados. Portapapeles pegado al pecho como un decreto real. Traje pantalón beige. Pelo casco. Labios fruncidos como si chupara un limón por una pajita. ¿Perdona? Pregunté. Aunque la había oído perfectamente. A veces solo quieres que lo repitan. Para oír lo ridículo en voz alta. La altura de la cuchilla. Dijo. Golpeando el bolígrafo contra el portapapeles. Artículo 6. Sección B de las normas del barrio. El césped debe mantenerse entre 5 y 7 centímetros. Lo estás escalpando. Feo a la vista. Miré el césped. Verde.
Uniforme. Vivo. Parecía césped para mí. Es mi jardín. Carmen. Lo corto como quiero. Su sonrisa fue fina. Reptiliana. Puede que sea tu jardín. Pero es nuestro barrio. Y pretendo preservar el valor de las propiedades. Marca. Garabato. Arrancó un resguardo y me lo tendió como una multa de tráfico. Aviso de infracción. Multa, 50 euros. Mi mandíbula se tensó. 50 euros por cortar mi propio césped. Desde el porche. Emilia apareció con un vaso de té helado. Preocupación grabada en sus ojos. Tenía esa fuerza calmada. Del tipo que podía retenerme o impulsarme según el momento. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. La sonrisa de Carmen se volvió empalagosa. Oh. Todo perfecto. Solo un recordatorio amistoso para mantener el barrio impecable. Dijo impecable, como si fuera una amenaza. Arrastré el aviso en mi puño. El pulso latiendo en mis oídos. Esto no iba de césped. Ni siquiera de los 50 euros. Iba de control. Y allí de pie en mi entrada. Con sudor y polvo pegados a la camisa. Me di cuenta de algo. Carmen López no había dibujado una línea en el suelo. Había dibujado una línea en la arena. Y yo acababa de cruzarla. Las noches de viernes en nuestra casa eran sagradas. Palomitas en la estufa. Una película que habíamos visto 100 veces. Y el raro milagro de mi hija de 16 años sentada voluntariamente en el sofá con sus padres. Esa noche empezó igual. Emilia sirvió hielo en vasos altos. Sofía se dejó caer entre nosotros con su manta. Y yo puse una peli de acción cutre llena de explosiones y chistes fáciles. Pulsé play y por 30 segundos gloriosos. La vida fue normal. Entonces apareció el círculo giratorio de la perdición, buffering. Fruncí el ceño. Pinché el mando. Debe ser el wifi. Ha estado lento toda la semana. Murmuró Sofía sin apartar la vista de su móvil. Inusable. Quizá una ardilla mordió el cable otra vez. Dije. Yendo al router. Lo desenchufé. Conté hasta 10. Lo enchufé. Mismo resultado. 30 segundos de película. Luego congelado. Noche de cine arruinada. Gruñí. Cayendo en el sofá. Gracias. Internet. Sofía levantó la cabeza. Ojos afilados. Espera. Déjame comprobar algo. Desapareció en su habitación. La que yo llamaba en broma centro de mando. Monitores múltiples. Cables por todas partes. El zumbido tenue de una docena de máquinas haciendo lo que sea que hacen los genios adolescentes. 20 minutos después. Volvió. Pelo más revuelto que nunca. Cara pálida entre confusión y furia. Vale. Dijo. Encontré el problema. Genial. ¿Qué es? Pregunté. No me digas que otra ardilla. No. Cruzó los brazos. No es una ardilla. Es alguien robando nuestro ancho de banda. Como el 80%. Redirigido antes de llegar a nuestros dispositivos. Emilia se enderezó. ¿Robándolo? ¿Quién haría eso? Sofía se pasó la mano por el pelo. Rastreé la señal. Rebota por un hub central. Físicamente cerca. Muy cerca. Y no vais a creer dónde termina. ¿Prueba? Dije. El colegio.
El servidor del Club de la AMPA. Las palabras cayeron como un ladrillo en mi pecho. Por un segundo. La miré fijamente. Esperando el remate. No llegó. ¿Me estás diciendo? Dije despacio. Que la AMPA nos está pirateando el wifi. Eso es exactamente lo que digo. Espetó Sofía. Y no solo el nuestro. Parece que chupan de todas las casas del barrio. ¿Pero nosotros? Nos pegan más fuerte que a nadie. Los ojos de Emilia saltaron entre nosotras. ¿Por qué nosotros? Sofía se encogió de hombros. Quizá porque te quejaste del césped. Mi garganta se secó. Carmen. Era represalia. No podía multarme lo suficiente por cortar bajo. Así que había encontrado otra forma de entrar en nuestra casa. En nuestro salón. En nuestro router. Eso es una locura. Murmuré. ¿Quién se creería que la presidenta de la AMPA es una pirata informática secreta? La sonrisa de Sofía se volvió afilada. ¿Peligrosa? No necesitamos que lo crean. Solo necesitamos bloquearla. Parpadeé. Puedes hacerlo. Me miró como cuando le preguntaba si podía pasar un nivel de videojuego. Papá. Por favor. Algo en su expresión. El brillo en sus ojos. La mandíbula obstinada. Encendió la parte impulsiva que intentaba enterrar. Carmen había invadido mi casa. Se había metido con mi familia. Hazlo. Dije. Emilia giró la cabeza hacia mí. Marcos. Pero Sofía ya iba por el pasillo. El tecleo de su teclado llenando el aire como un pelotón de fusilamiento. Minutos después. Volvió triunfante. Hecho. Están fuera. Y les puse un firewall nuevo con contraseña de 32 caracteres. ¿Suerte? Carmen. Casi me reí. La primera risa real en semanas. Pero al otro lado de la calle. En el resplandor de su tableta. El rostro de Carmen López se torció pálido mientras su panel de seguridad parpadeaba en rojo. Una sola frase brillaba en la pantalla: nodo desconectado. Fuente comprometida. Y por primera vez. La reina de las rosas parecía asustada. Habíamos contraatacado. Habíamos ganado una batalla. Pero sentado en el salón silencioso. El nudo en mi estómago me decía una cosa. Carmen López no se iba a retirar. Volvería. Y cuando lo hiciera, vendría con más fuerza. La victoria duró 17 horas. Al día siguiente, me desperté con sol. Café y una pegatina naranja fluorescente pegada en la ventanilla de mi coche. Aviso final de remolque. Letras grandes gritándome como un desahucio. La letra pequeña citaba el artículo 6, ningún vehículo permanecerá aparcado en la calle más de 12 horas consecutivas. Excepto que mi coche no estaba en la calle. Estaba en mi propia entrada. La arranqué. La tiré en la encimera de la cocina y gruñí. Ya ni se molesta en disimular. Emilia sorbió su café con gesto. Es represalia por el Internet. Lo sabe. Claro que lo sabe. Espeté. Su plan malvado de ver 10 películas a la vez debe haber colapsado y ahora busca sangre. El resto de la semana fue cacería abierta. Lunes. Multa por contenedores de reciclaje mal almacenados. Traducción: los sacamos la noche antes del día de basura en vez de esperar al amanecer. Martes. Citación por una sola mala hierba asomando en una grieta de la acera. Miércoles. Otra pegatina naranja. Esta alegando que nuestro buzón no estaba pulido según estándares comunitarios.
Para jueves. El montón de avisos en la encimera parecía una nota de rescate. Y luego vino el viernes. Esa mañana. Abrí la puerta principal y encontré un sobre bajo la alfombra. No el ticket chapucero habitual. Este era oficial. Papel con membrete. Fuente en negrita. Firma al pie. Infracción: creación de red inalámbrica hostil y no aprobada. Multa: 500 euros al día hasta desactivarla. Lo leí en voz alta. Mi voz goteando incredulidad. Wi-Fi hostil. ¿Eso existe siquiera? ¿Qué se supone que haga? ¿Emitir pensamientos enfadados a su router? Sofía arrebató el papel. Escaneándolo. Se lo está inventando sobre la marcha. Nada de esto está en los estatutos. ¿Pues se pega? Dije, señalando el montón. Ya vamos por 500 euros en multas. No podemos seguir sangrando así. Emilia se frotó las sienes. Nos está probando. Empujando a ver hasta dónde llega antes de que nos rompamos. Rompernos. La palabra se clavó en mi cabeza como un clavo. Eso era lo que quería. Que nos plegáramos. Que rodáramos. Que aceptáramos su reino de beis y tiranía de portapapeles. Crucé la calle como una tormenta para confrontarla directamente. Estaba en el club supervisando a unos jardineros replantando. Por supuesto. Petunias en el único tono de rosa aprobado. Carmen. Ladré. Basta ya. Sus ojos se posaron en mí. Fríos como hielo. Si es por el aviso de remolque. Tu vehículo infringía. Mi coche estaba en mi entrada y lo sabes. Repliqué. ¿La hierba? Los contenedores. El buzón. Esto es acoso. Ella rió. Un sonido corto. Agudo. Feo. Acoso es una palabra fuerte. Yo lo llamo aplicación diligente de las normas comunitarias. Normas que aceptaste al comprar tu casa. Di un paso más cerca. Bajando la voz. Esto va del wifi. ¿Verdad? Os cortamos y ahora arremetes. Por primera vez. Su máscara se resquebrajó. Solo un latido. Sus ojos brillaron con algo caliente. Rabia cruda. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a los ojos. No sé de qué hablas. Pero yo que tú sería muy cuidadoso. La gente que causa inestabilidad en esta comunidad suele encontrar la vida aquí incómoda. No era una amenaza disfrazada de consejo vecinal. Era una amenaza. Pura y sin disimulo. Se dio la vuelta. Despidiéndome como a un insecto. Volví a casa. Sangre hirviendo. Emilia tenía razón. Gritar no la detendría. Federico también tenía razón. Luchar solo contra ella era suicidio. Carmen López tenía todo el poder. Las reglas. El dinero. El miedo del barrio. Y a menos que encontráramos una forma de vencerla en su propio juego. No luchábamos solo por nuestro césped. Luchábamos por sobrevivir. No pegué ojo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz en mi cabeza. La gente que causa inestabilidad suele encontrar la vida incómoda. No era solo cháchara de hampa engreída. Era una advertencia. Una promesa. Me encontré paseando por la cocina en la oscuridad. El aviso de wifi hostil aún extendido en la encimera. Emilia bajó a las 2 de la madrugada. Pelo enredado. Ojos borrosos. ¿Sigues despierto? Susurró. Levanté la carta.
Esto ya no va de reglas. No es solo mezquina. Oculta algo. Emilia se sirvió agua. Se apoyó en la encimera. Marcos. Es Carmen. Una controladora con portapapeles. Eso es todo. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Por qué piratear el Internet en primer lugar? ¿Por qué succionar ancho de banda de todas las casas del barrio? ¿Por qué represaliar tan viciosamente cuando Sofía la bloqueó? No iba de que yo cortara abajo. Ni siquiera de cortarle el acceso. Iba de lo que podríamos haberle cortado. La idea se hundió en mi tripa como hielo. Cuando Sofía bajó al día siguiente. Pelo revuelto en todas direcciones. Sudadera con capucha hasta la barbilla. Deslicé la carta por la mesa. Necesito que hagas algo. Dije. Voz baja. Y no te va a gustar. Levantó una ceja. Cuchara a medio camino de la boca. Te escucho. La red del club. La que bloqueaste. Necesito que entres de nuevo. Su cuchara tintineó. Papá. ¿En serio? Tripliqué el encriptado de ese firewall. Tardaré una eternidad en romper mi propio sistema. ¿Y por qué? ¿Para qué me meta una multa por cibercrimen también? Porque esto no va solo de ver películas. Dije. Inclinándome. Me amenazó anoche. Y dijo algo sobre estabilidad comunitaria. Usa el ancho de banda para más que venganza. Quiero saber qué. Por un momento. Sofía me miró fijamente. Luego la chispa se encendió en sus ojos. La que veía cuando era pequeña. Resolviendo puzzles que otros niños ni notaban. ¿Quieres que entre como un fantasma? Dijo despacio. No derribar la puerta esta vez. Colarme por la ventana. Asentí. Solo mira alrededor. En silencio. Averigua qué hace. Emilia. En la puerta. Cruzó los brazos. Marcos. Esto es una locura. Le pides a nuestra hija que irrumpa en una red privada. No es un videojuego. Es ilegal. Ilegal es piratear el Internet de todo el barrio. Repliqué. Ilegal es inventar multas por wifi hostil. Necesitamos pruebas. Emilie. Si no. Nos entierra en papeleo y nos arruina antes de Navidad. La mandíbula de Emilia se tensó. Quería discutir. Pero sabía que tenía razón. Carmen ya no era solo mezquina. Era peligrosa. Sofía se recostó en la silla. Sonriendo. Puedo hacerlo. Pero necesito tiempo y snacks. Muchos snacks. Los siguientes 2 días. El centro de mando se oscureció. Sofía apenas salía salvo para agarrar patatas y dejar latas de refresco a medio beber por toda la casa. Oíamos el tecleo a las 3 de la mañana. Los malditos murmullos de alguien cavando más hondo de lo debido. Para el martes por la noche. Por fin salió tambaleante al salón. Portátil aferrado como un trofeo. Vale. Dijo. Voz temblando de adrenalina. Tenías razón. Papá. No va de nosotros. Va de esto. Se dejó caer en el sofá. Giró la pantalla hacia nosotros. Líneas de código. Diagramas de servidores. Mapas de conexiones. Una telaraña en la pantalla. No solo roba ancho de banda. Construye una red privada. Usa cada casa de las Rosas como nodo para rebotar tráfico. Es como una pantalla de humo digital. Imposible rastrear el origen.
La cara de Emilia se desangró. ¿Pantalla de humo para qué? Sofía pulsó una tecla. Una sola palabra parpadeó en la pantalla. Blanca sobre negro, Viper. Nadie habló. La palabra siseó en el silencio como una serpiente enrollada. No sé qué es aún. Susurró Sofía. Pero sea lo que sea. Es grande. Y mamá. Es malo. La palabra Viper brillaba en el portátil de Sofía como una serpiente venenosa lista para atacar. Por un largo momento. Los tres nos quedamos en silencio. El peso de lo descubierto aplastándonos. Es una operación, murmuró Sofía finalmente. Sus dedos volando por el teclado. Usan la red para enrutar datos encriptados. Transacciones. Archivos ocultos. Viper parece el nombre en clave de algo ilegal. Emilia se sentó. Manos temblando. ¿Ilegal? ¿Cómo qué? No lo sé aún. Admitió Sofía. Pero hay transferencias de fondos de la AMPA desviados a cuentas offshore. Y menciones a un proveedor chino. Esto no es solo robar wifi. Es lavado de dinero. O peor. Mi mente corría. Carmen. Con su portapapeles y sonrisas falsas. Al frente de una red criminal. Y Ramón. El tesorero manso. Probablemente el cerebro. ¿Cómo no lo vimos? Necesitamos pruebas sólidas. Dije. Algo que no puedan negar. Sofía asintió. Puedo copiar archivos. Pero si me detectan. No lo harán. Dije. Más para convencerme. Pero esa noche. Mientras yacía despierto. El miedo se coló. ¿Y si Viper era más grande? ¿Y si involucraba a más gente? Al día siguiente. Federico. El vecino de los gnomos. Vino con una cerveza. Oí lo de las multas. Carmen es una víbora. Le conté lo suficiente sin revelar todo. Sus ojos se abrieron. Sabía que algo olía mal. El año pasado. Multó mis gnomos por estética no aprobada. Pero Viper. Eso es otro nivel. Necesitamos aliados. Dije. Federico se enderezó. Cuenta conmigo. Mis gnomos y yo estamos listos para la guerra. Sofía cavó más hondo. Encontró logs de Viper, datos robados de vecinos. Identidades falsas. Ventas en la dark web. Y un nombre recurrente, Chen. El proveedor. Un contacto chino entregando discos duros con malware. La entrega es en la reunión de presupuesto de la AMPA. Dijo Sofía. ¿Mañana? El corazón me dio un vuelco. Era nuestra oportunidad. Pero Emilia negó con la cabeza. No podemos enfrentarnos solos a un hombre como Ramón. Necesitamos ayuda. Su voz se quebró. No enfadada. Solo asustada. Y eso me asustó más que nada. Sofía no levantó la vista de los datos. Si vamos a la policía local. Estamos acabados. Ramón saluda a la mitad en partidos de fútbol. Carmen los tiene en el bolsillo con cafés y rosquillas. Nos darán la vuelta como a intrusos. Yo a qué ando. Tú paranoico. Me froté la cara. No se equivocaba. Cada camino parecía una trampa. Pero una idea me roía desde que vimos el formulario del proveedor. Los federales. Dije. No la policía local. Ni provincial. Más grande. Intocable. ¿Recuerdas a Jaime de la universidad?
Su primo trabaja en el Ministerio de Justicia. Le envié una felicitación navideña hace 2 años. Emilia me miró. Hablas de pedir un favor federal. Marcos. No es prestar un cortacésped. Es nuestra única oportunidad. Saqué el móvil. Mi pulgar flotó sobre la lista de contactos. Por un segundo. Solo oí el zumbido de los ventiladores del ordenador de Sofía. Luego pulsé llamar. El primo de Jaime. Debbie. Contestó al cuarto tono. Mi voz sonaba ajena en mi boca. No le di toda la historia. Solo los huesos. Tengo información creíble sobre una empresa criminal con fondos comunitarios y redes ilegales. Es urgente. No confiamos en autoridades locales. Hubo un largo silencio. Luego, ¿estás serio? Como un infarto. Otra pausa. Me dio un nombre. Una línea directa. Llama al inspector Daniel Arlan. Unidad de Delitos Cibernéticos. Sabrá qué hacer. Y Marcos. No le hagas perder el tiempo. Le agradecí y colgué. Manos temblando. La cara de Emilia era pálida como la tiza. Sofía susurró, hazlo. Así que lo hice. La voz de Arlan era grave y sospecha. Lo solté todo. 20 minutos de verdad jadeante. Carmen. Ramón. El Lague. Viper. Los Drives. El feed de Sofía. Cada palabra sentía como tirar piedras a un lago negro esperando que emergiera el monstruo. Cuando paré. Silencio. Luego Arlan dijo, si mientes. Estás en un mundo de problemas. ¿Y si no? Un montón de malas personas van a tener un mal día. Me dio hora y lugar. Una cafetería 2 pueblos más allá. Trae el portátil. Ven solo. No dormí esa noche. Ni Emilia. Ella paseaba. Susurrando peores escenarios. Sofía se pegó a su equipo. Capturando todo. Al día siguiente. Conduje a la cafetería con el portátil en una bolsa que de pronto parecía una bomba. Arlan esperaba con 2 agentes que parecían tallados en granito. Hojeaban el archivo resumen de Sofía en silencio. Sin cejas alzadas. Sin jadeos. Solo asentimientos sombríos. Finalmente. Arlan cerró el portátil. Es suficiente para actuar en la reunión de presupuesto. ¿Cuándo? Mañana. 6. Instituto de las Rosas. Garabateó notas. Insertaremos agentes como padres. La sala estará llena de ojos. Necesitamos pillar a Chen en el acto. Con los drives en mano. O esto se derrumba. Tragué saliva. ¿Qué necesitáis de mí? Los ojos de Arlan se clavaron en los míos. Ojos duros. Cansados. Que habían visto monstruos antes. Un detonante. Una distracción. Algo que atraiga el foco mientras nos movemos. Ya eres la espina en su costado. Marcos. Ruidoso. Enfadado. Paranoico. Cobertura perfecta. ¿Queréis que monte un escándalo? Exacto. Enfrentate a Carmen. Discute. Haz que todos miren. Danos 30 segundos de caos. Quise reír. Pero mi garganta estaba seca. Esto era real. Me pedían ser cebo. Arlan se inclinó. Puedes. Imágenes cruzaron mi mente. Carmen burlándose en mi césped. El nombre de Ramón en esos archivos.
Las manos de Sofía temblando en el teclado. El miedo de Emilia. Sí. Dije. Voz baja. ¿Puedo? Cuando llegué a casa y se lo conté. Emilia casi se derrumbó. Quieren que entres en esa sala con él. Marcos. Te matará. Estarán vigilando. Dije. Aunque mi voz traicionaba la duda. Sofía nos sorprendió a ambos. Es la única forma. Confía en el ruido. Lo usaremos contra él. Tenía razón. Estábamos más allá de opciones seguras. Mañana por la noche. El Instituto de las Rosas no albergaría solo una reunión de presupuesto. Sería el escenario de una trampa. Y yo el acto de apertura. La noche del sábado. El Instituto de las Rosas parecía el de siempre. Dibujos de niños pegados en taquillas. Olor a cera de suelo y palomitas rancias en los pasillos. Pero no podía sacudirme la sensación de caminar hacia una trampa. Emilia me ajustó la corbata antes de irme. Manos temblando. No tienes que hacerlo. Sí. Dije suavemente. Si tengo. Sofía me puso un pendrive en la palma. Copia de todo. Por si acaso. Sus ojos eran feroces. Pero veía el miedo debajo. Las besé a ambas. Luego salí al aire frío de la noche. La cafetería zumbaba con el charloteo habitual de noche de presupuesto, sillas plegables. Café tibio. Padres quejándose de cuotas subiendo. En superficie. Era Las Rosas en su versión más aburrida. Pero dispersos en la multitud estaban los federales. Ropa civil. Metidos como sombras. Carmen estaba en el podio con otro traje beige. Irradiando autoridad engreída. Estaba en su elemento. Golpeando el bolígrafo como un mazo de juez. Junto a ella. Ramón Ruiz. El tesorero manso. Portapapeles delante. Gafas bajas. Cara calmada. Demasiado calmada. Y a sus pies. Medio oculto bajo la mesa. Un maletín plateado elegante. Mi estómago se apretó. Eso era. Los Drives. El corazón de Viper. Vi a Arlan al fondo. Disfrazado de padre aburrido. Me dio un leve asentimiento. Mi señal vendría pronto. La reunión siguió. Contratos de jardinería. Una norma sobre banderas de buzones. Padres susurrando. Mirando móviles. Luego Carmen señaló a Ramón. Y ahora nuestro tesorero presentará el informe financiero. Él carraspeó. Removiendo papeles como siempre. Su voz era estable. Quizá demasiado. Nuestras cuotas se han usado sabiamente. Cubriendo mantenimiento rutinario. Mejoras de seguridad. Programas de enriquecimiento. Una mujer en traje elegante avanzó. Sonriendo. Y en nombre del banco. Agradecemos a la AMPA de las Rosas por la asociación. Le tendió el maletín a Ramón. Él lo aceptó con un leve asentimiento. Poniéndolo junto a su silla. Ahí estaba. La entrega. Me puse de pie. Corazón latiendo. Disculpen. Dije. Voz cortando la sala. Tengo una pregunta. Docenas de cabezas se volvieron. La sonrisa de Carmen se agrió. Marcos. Tomaremos preguntas al final. No. Dije. Avanzando. Creo que el barrio merece respuestas ahora. Los ojos de Ramón se posaron en mí. Solo un parpadeo. Pero suficiente.
Lo sabía. ¿Por qué? Pregunté alzando la voz. ¿Mi familia ha sido multada más de 1.000 euros por infracciones inventadas? ¿Por qué nos piratearon el Internet? ¿Por qué desaparece dinero de estos libros? ¿Jadeos? Murmullos. Padres girando en asientos. Carmen espetó, estás fuera de orden. Marché más cerca. Apuntando con un dedo. Lo estoy. ¿O soy el único dispuesto a llamar a esto por su nombre? ¿Extorsión? ¿Robo? Su máscara se resquebrajó. Ira torciendo su cara. Siéntate. Marcos. ¿Antes de? ¿Antes de qué? Rugí. Antes de que vuestro proyectito Viper se exponga. La palabra cayó como un trueno. Carmen tropezó. Ojos desorbitados. Ramón se congeló. Por un segundo. Toda la cafetería quedó en silencio. Luego estalló el caos. Guardia Civil. Nadie se mueva. La voz de Arlan retumbó mientras agentes surgían. Placas alzadas. Armas desenfundadas. Padres gritaron. Sillas rascaron. La sala se disolvió en pandemonio. Ramón se lanzó al maletín. Agentes saltaron. Pero él fue más rápido. Aferrándolo. Empujando a Carmen. Corrió a la salida lateral. Pánico reemplazando su mansedumbre. Pero alguien bloqueaba la puerta. Federico. Mi vecino. El de los gnomos. Estaba allí temblando pero firme. Aferrando uno de sus ridículos gnomos de Elvis como un garrote. Tú. Escupió. Le dijiste que quitara mis gnomos. Ramón intentó empujarlo. Pero Federico blandió. El gnomo impactó el maletín, enviándolo resbalando por el linóleo. El cierre saltó. Dribes se derramaron como ladrillos plateados. Agentes lo rodearon, estampándolo contra el suelo. Carmen chilló, pataleando mientras las esposas chasqueaban en sus muñecas. Acabó en menos de un minuto. Me quedé congelado en medio del caos. Pecho agitado. Adrenalina rugiendo en mis oídos. Arlan apareció a mi lado. Calmado en la tormenta. ¿Lo hiciste bien? Dijo. Nos diste la ventana que necesitábamos. Miré a Federico. Aún aferrando su gnomo roto. Me dio una sonrisa temblorosa. Mereció la pena. Dijo. Eso fue por Norman. Casi me reí. Casi. Los padres fueron evacuados. Aturdidos y susurrando. Los Dribes embolsados. Carmen y Ramón arrastrados. Caras pálidas y furiosas. La hampa de las rosas nunca sería la misma. Mientras el polvo se asentaba. Emilia y Sofía entraron corriendo por atrás. Los brazos de Emilia me envolvieron. Temblando. Los ojos de Sofía brillaban. No de miedo. Sino de vindicación. Lo habíamos hecho. Habíamos arrancado la máscara al monstruo escondido en nuestro barrio. Y por primera vez en meses. Podía respirar. Las sirenas se desvanecieron en la noche. Dejando las rosas en silencio atónito. Vecinos se demoraban en sus jardines. ¿Susurrando? Aferrando tazas de café y móviles. Mirando el club como si se hubiera convertido en una casa embrujada. Por años. Pensamos que era solo un lugar para meriendas y recaudaciones escolares. Esa noche. Fue escenario de una redada federal. Para cuando llegué a casa. Emilia estaba en el porche. Me abrazó antes de subir los escalones.
Todo su cuerpo temblaba contra el mío. «¿Estás loco?», susurró. Mitad riendo. Mitad llorando. «Pero eres mío». Sofía nos empujó y corrió dentro. Ya encendiendo su portátil. No podía soltarlo. Aún no. Necesitaba verlo en pantalla. El sistema desmantelado. Los feeds oscuros. La seguí y me paré tras su silla. El lag parpadeó. Luego flatlineó. El flujo constante de tráfico robado. Desaparecido. La malla del barrio. Cortada. «Está muerto», dijo Sofía quedamente. Viper se fue. Emilia se apoyó en la puerta. Agotamiento grabado en su cara. Igual que Carmen y Ramón. La realidad se posó sobre mí. La reina del portapapeles engreída en esposas. El tesorero manso revelado como el cabecilla. Era casi demasiado para procesar. Por la mañana. La historia estaba en todas partes. Furgonetas de noticias atascaban nuestra calle. Titulares gritaban: presidenta y tesorero de AMPA arrestados en redada federal. Red ilegal masiva descubierta en barrio residencial. Vecinos miraban boquiabiertos. Apuntaban. Susurraban. Algunos cruzaban la calle para agradecerme. Otros solo sacudían la cabeza. Aún incrédulos de que nuestro barrio de Cuento hubiera sido el núcleo de algo tan podrido. Federico vino con una caja. Dentro. Su gnomo de Elvis dañado. Sombrero astillado. Un brazo roto. Lo levantó con una sonrisa. ¿Cicatriz de batalla?, dijo. Valió cada céntimo. Reí por primera vez en semanas. Salvaste la trampa, Federico. Eres un héroe. Se encogió de hombros. Héroe es una palabra fuerte. Pero oye. Quizás ahora pueda traer a Norman y Nettie de vuelta al jardín delantero donde pertenecen. Reímos hasta que lágrimas rodaron por mis mejillas. Se sentía bien. Se sentía normal. La semana siguiente trajo más shocks. Sofía, pese a ser aclamada online como la hacker adolescente que salvó las rosas, fue suspendida del colegio 2 semanas por uso no autorizado de recursos de red. Cuando el director me dio la carta, quise romperla. Ayudó a desmantelar una red criminal. Y la castigáis. Las reglas son las reglas, dijo el director plano. Sofía sonrió saliendo. Supongo que estoy castigada con mi ordenador. Emilia puso los ojos en blanco. No la animes. Pero no podía evitarlo. Mi hija había enfrentado a un monstruo con solo un teclado. Merecía una medalla. No detención. Una tarde. Un nuevo sobre apareció en nuestro buzón. Me congelé al ver el logo de la AMPA. Estómago retorciéndose. Pero esta vez. El interior era diferente. ¿Un cheque? Reembolso por cada multa falsa que Carmen nos había impuesto. Metida al lado. Una nota manuscrita de la Junta Interina. Gracias. Ganamos. Lo leí 2 veces antes de pasárselo a Emilia. Se tapó la boca. Ojos húmedos. Nos sentamos en el porche esa noche, sorbiendo café mientras Sofía tecleaba arriba. El sol se hundió bajo, pintando el barrio de oro. Por primera vez en meses. Era solo un atardecer. No un plazo. No una advertencia. Miré mi jardín. Crecido medio centímetro. A nadie le importaba. Ya no. Era solo césped. Pero era mi césped.
Y tras todo lo que habíamos pasado, juré no dar por sentada esa simple verdad nunca más. Pasaron semanas. Pero las rosas aún zumbaba como un nido de avispas. Reporteros acampaban, persiguiendo la trampa suburbana. Padres susurraban en colas de recogida. Y de vez en cuando, pillaba a alguien mirándome como si hubiera crecido 3 metros. O como si me hubiera pintado un blanco en la espalda. La vida era más tranquila. Pero no la misma. ¿Cómo podría? Carmen esperaba juicio. Sus trajes beige reemplazados por mono naranja. Aún fulminaba como si mandara. Incluso en fotos policiales. Ramón. El hombre que todos creíamos un pusilánime. Se había ido. Engullido en custodia federal con una lista de cargos. Conspiración. Fraude. Explotación. No volvería. El barrio era diferente. La nueva junta de la AMPA enviaba boletines amistosos sobre ventas de pasteles y semanas de apreciación a profesores. Sin multas ocultas. Sin amenazas. Sin redes encriptadas enterradas en adjuntos. Solo recetas de tartas y listas de inscripción. Normal. Lo normal se sentía extraño. Una tarde. Corté el césped. La cuchilla rugía. Escupiendo filas nit de recortes. Por primera vez en mucho tiempo. Era solo yo contra el césped. Sin portapapeles vigilando. Sin regla de mínimo 5 centímetros. A mitad del jardín. Me pillé sonriendo. Mi jardín. Mis reglas. Emilia se apoyó en la barandilla del porche con un vaso de té helado. Cuidado. Gritó. No lo escalpes o te multan 100 euros. Reí. Dios. Qué bien sentía reír con ella. Saber que habíamos pasado el fuego y salido más fuertes. Sofía salió vagando. Portátil bajo el brazo. La Guardia Civil preguntó si consideraría unas prácticas algún día. Dijo casualmente. Como si nada. Emilia casi soltó el vaso. Tienes 16. Sofía sonrió. Supongo que les gusta mi trabajo. Le revolví el pelo. Solo recuerda. No más firewalls en sótanos de vecinos. Puso los ojos en blanco. Pero veía el orgullo en su sonrisa. Mi niña se había convertido en una guerrera con teclado. Y quizás. Solo quizás. El mundo necesitaba guerreras como ella. Federico pasó después. Arreglando orgulloso sus gnomos en el jardín delantero. Norman y Nettie reunidos con el rey Elvis. Ahora con sombrero pegado. Equilibrio restaurado. Dijo con una sonrisa. Le di la mano. Salvaste el día. Federico. Con un gnomo de jardín. Río. A veces los soldados más pequeños luchan las batallas más grandes. No podía discutirlo. Por las noches. Cuando la casa estaba en silencio. Pensaba en todo lo que habíamos visto. En cómo el poder corrompe. En los monstruos escondidos a plena vista. En cómo un portapapeles y un reglamento casi nos aplastaron pero no lo hicieron. Pensaba en los riesgos tomados. En mi esposa. Firme y fuerte, en mi hija. Más valiente de lo que sabía, en vecinos que encontraron coraje en los lugares más improbables. Y en mí. Un hombre que solo quería cortar su césped en paz. Pero que aprendió hasta dónde iría por proteger a su familia. La verdad es que nunca sabes tus límites hasta que alguien te empuja más allá. No sabes de qué eres capaz hasta que los que amas están en juego. Para mí. Empezó con un cortacésped y un portapapeles.
Y acabó con agentes federales irrumpiendo en una reunión de AMPA. Loco. ¿Verdad? Pero eso es las rosas. Miré mi césped una última vez esa noche. Largo e irregular. Y reí. La justicia no siempre llama a tu puerta. A veces tienes que construir la puerta tú mismo. Forzar la cerradura y arrastrar a la justicia gritando a la luz. ¿Y cuándo acaba? Te sirves un vaso de té helado. Te sientas en el porche con los que amas. Y recuerdas una simple verdad. No va del césped. Nunca lo fue. Va del terreno que estás dispuesto a defender. No importa quién intente quitártelo.